Si yo necesito que tú me apruebes, o que por lo menos no me hieras, no me lastimes, ¿cómo me voy a relacionar contigo? Con miedo, lógicamente, porque necesito ser cuidadoso y hacer lo que sea para que tú me apruebes. Porque yo todavía no me he aprobado a mí mismo y necesito que los demás me aprueben, me mantengan la autoestima alta, me valoren, me hagan sentir digno, honorable. Entonces no soy libre. Frente a ti ya no soy libre. Dependo de ti, como un hijo depende del padre que le dé dinero para comer, que le dé la comida y le dé la casa. Los humanos, los adultos, los llamados adultos, dependemos de los otros adultos para que nos aprueben. O por lo menos para que no nos ofendan, para que no nos hagan sentir mal. En esos términos nos relacionamos unos con los otros. Yo todavía no me siento 100% bien conmigo mismo, no me he aprobado a mí mismo, no me amo a mí mismo. Estoy en camino, estoy en camino, estoy trabajando en eso, estoy haciendo muchas cosas para lograr ser mejor persona, pero todavía no lo he logrado. Entonces necesito que los demás me ayuden y me hagan sentir bien. Que no me desaprueben, que no me critiquen, que no sean malos conmigo. Dependo de los demás. En esa dependencia hay miedo y donde hay miedo no hay amor. No hay libertad. Es tan corrupta la forma en la cual nos relacionamos unos con los otros. Yo, imaginemos, voy a una reunión, conozco a un hombre, empiezo a hablar con él, me dice su nombre, me dice que es de Argentina. Oh, yo soy argentino, ya está, ya me gustó. O, si yo odio mi país, ya no me gustó. Antes de conocerlo, ya decidí si me gustaba o no. Porque me gusta lo argentino o no me gusta lo argentino, o lo chileno, o lo uruguayo, o la ropa de marca que tiene. Ya me gusta o no me gusta. O si él estudia filosofía o psicología, o es soldado, o es cura, o lo que fuera. Entonces, la verdad que me importa muy poco la persona. Yo ya tengo hecha una especie de pre-relación con esa persona. No es nada, es toda ilusión. Pero lo miro a través de todas esas cosas, de todos esos filtros, de todas esas manchas, distorsiones, de toda esa experiencia mía, la experiencia. Hay un problema grande con las palabras, que son símbolos. Las palabras tienen una carga enorme en los adultos y cuando más tiempo hemos vivido, peor la carga, más grande. La palabra Dios, por ejemplo. En algunas personas yo digo la palabra Dios y se enfurecen porque son ateos. En otras personas digo la palabra Dios y como es muy religioso, le gusta. Como si les importara poco lo que yo intento decir con Dios. Y se quedan con la palabra, con el agrado o desagrado de la palabra, de su experiencia, de la carga que tiene la palabra. Cada palabra desencadena en nosotros una serie de reacciones, emociones, sentimientos, recuerdos, que son particulares a la persona. Yo tengo una experiencia con la palabra Dios, tú tienes otra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para usar esa palabra si cada uno la está usando en un sentido diferente? Nunca nos vamos a entender. Hay matrimonios de 35 años donde los dos hablan el mismo idioma, nacidos en el mismo país, y no se pueden entender.
Y yo he estado en países donde el vendedor de esa tienda, de ese lugar, yo quería comprar un agua mineral y yo no sabía hablar turco. Y ese vendedor no sabía hablar ninguno de los idiomas que yo hablo, entonces no había forma de que pudiéramos hablar. Sin embargo, nos entendimos perfectamente, perfectamente, porque había intención de acercarse al otro. Había una intención linda. Él quería vender, yo quería comprar, así que fue perfecto. ¿Cómo le explicamos a un ciego de nacimiento, el color azul? ¿Cómo le comunico lo que es el color azul? Si él nunca lo vio, si él nunca vio y no puede ver ningún color, si ni siquiera sabe lo que es un color, ¿cómo hago yo para transferirles, para darle esa información? No se puede. Es muy difícil la comunicación entre dos personas si no hay, aunque sea un poquitito de cariño, amabilidad, cordialidad, gentileza, un poquitito de ternura. Si no hay una buena intención. Ese es el puente, digamos, que salva el abismo que hay entre dos personas. No las palabras. Las palabras son herramientas. Una palabra es como un escalón de una escalera, un peldaño de una escalera que me lleva a un lugar. Cuando llego a ese lugar, la palabra tiene que ser absolutamente descartada de inmediato. Jamás quedarse con las palabras. Son símbolos, nos llevan a un lugar. No me quedo con el papel en el que vino el mensaje, no me quedo con las palabras en las que vino el mensaje. Ese es el envase. Me tengo que quedar con el mensaje. A la mente le fascinan las palabras porque la mente es un montón de palabras que son la materia prima de los pensamientos. Así como el pan se hace con harina, los pensamientos se hacen con palabras. El idioma en el que piensa esa persona ya condiciona a esa persona, a la mente de esa persona, a pensar de una determinada manera. Por ejemplo, le preguntaron a las personas que dijeran 5 cualidades o algunas cualidades de un puente, de un sustantivo como puente. Las personas alemanas dijeron que un puente era romántico, que era bonito, que era hermoso, que era bello. Y las personas españolas que hablan el idioma español de habla hispana dijeron que era fuerte, que era útil, que era robusto y confiable. Claro, en español es el puente. El puente es masculino, varón, macho, fuerte, robusto, confiable, útil. En alemán es die Brücke. Die es la puente. En alemán es puente femenino. Un alemán ve a un puente a través de... lo ve femenino, a través del condicionamiento de su lengua, lo cual es que el puente es femenino. Imagínense ponernos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el color rojo que yo veo en una flor, creo que casi todo el mundo piensa que el rojo está en la flor, ahí, en los pétalos de la flor. No es así, el rojo está en la retina de mi ojo. Es una reacción de mi ojo a ese color, que es una frecuencia de luz que está entre 400 y 480 terahercios. Mi ojo reacciona a ese tipo de luz, haciéndome ver a mí el color rojo. Yo veo el rojo no está ahí. El rojo es una reacción mía a ese tipo de luz. La realidad no es algo que está ahí fuera, la realidad es una construcción personal. Si algo físico como el color
ya es una construcción que está hecha en mi cuerpo. Imagínense todo lo otro que tienen que ver con las ideologías, las religiones, la filosofía, los puntos de vista. Si cada uno está dentro de su burbuja personal, defendiendo a capa y espada su forma de pensar, entiendo cómo funciona, uno está identificado con esa forma de pensar es parte de yo, o sea, es parte de mí, lo dije a propósito, yo, es como si fuera un brazo mío, entonces lo defiendo, pues yo me identifico con eso. Pero después con el tiempo lo cierto es que uno va cambiando la forma de pensar, gracias a Dios uno madura. Y también las cosas cambian, ¿no? Si cada uno de nosotros se mantiene en su búnker defendiendo sus ideologías, sus opiniones y toda su forma particular de pensar, no va a ser difícil comunicarnos, va a ser imposible. Vamos a estar todo el tiempo discutiendo. Discutiendo es cuando es esa forma de hablar donde uno gana y el otro pierde. Es como la esencia de una guerra, ¿no? De una batalla. Es una lucha donde uno gana y el otro pierde. Diálogo es otra cosa. El prefijo dia significa atravesar, como diálisis, diagnóstico. Es algo que nos atraviesa. Es cuando estamos los dos del mismo lado, con ánimo de llegar juntos a descubrir algo nuevo, a investigar. Hay una cosa que se me ocurrió que es la alegría del error. Cuando un científico observa, ¿no? La observación es la primera herramienta de cualquier investigación científica, es observar. Cuando un científico observa que lo que él creía, que su teoría es falsa, es errónea, se alegra porque ha descubierto un error, una no verdad. Y descubriendo lo que es falso, descubriendo la no verdad, es un camino para llegar a la verdad. Entonces puede estar 8 años trabajando en un laboratorio, muchísimas horas, con muchísimo esfuerzo, muchísima energía, y después de 8 años descubre que su tesis, su teoría, era falsa, se alegra porque después de 8 años descubrió que eso no es así, que eso no es verdad. Eso es acercarse a la verdad. Entonces le produce alegría porque ha dado un paso más en el camino hacia la verdad, porque lo que le interesa es la verdad. Nosotros, cuando nos tomamos las cosas personales, cuando nos ofendemos, no nos importa un pepino la verdad. No, no, no nos importa. No nos importa si la crítica que nos hicieron era certera ni falsa. La gente dice, no, es falso, lo que me está diciendo es falso. Y si es falso, ¿por qué te afecta? Si es falso, si vos realmente me estás diciendo que es falso, eso no te puede afectar. Lo falso no te puede afectar. Esa forma de pensar es corrupta, es destructiva. Si alguien dice una falsedad, yo no me puedo ofender, porque es falso lo que está diciendo. ¿Por qué me ofendo? ¿Por qué somos así? Porque la verdad no nos importa un comino. Nos importa confirmar mis sospechas. Nos importa hacerle ver al otro que está equivocado, que yo tengo la razón. Nos importa tener la razón. ¿Por qué nos duele cuando descubrimos que nos equivocamos? Yo creo que nos duele porque en el fondo queremos ser perfectos.
Lo más común es pensar, bueno, cuando yo sea mejor persona, cuando yo medite más horas, cuando yo vaya al gimnasio, cuando yo baje de peso, cuando yo sea mejor, me voy a aceptar, me voy a amar. Queremos ser perfectos para que los demás nos admiren, nos quieran, nos aprueben. Pero ya somos perfectos. Ya somos perfectos en el sentido de que no existe la imperfección. Somos lo que somos, no hay otro. Yo soy lo que soy. Lo otro es lo que está en mi cabeza. No existe. Solo está en mi cabeza. No es lo que soy. Lo que soy, lo que una persona es ya perfecto. No tiene que hacer nada para llegar a la perfección. Hacer implica tiempo. Ser, no. La persona ya es. ¿Por qué tenemos el concepto de dignidad? ¿Acaso hay alguien que no sea digno? La dignidad es una cualidad intrínseca, inherente al ser humano. Por nacer ya es digno. Entonces, ¿por qué le decimos que es digno si todos son dignos? El honor, ¿qué es el honor? Manchar el honor, la dignidad, esa persona no tiene dignidad. ¿Quién tiene autoridad para decir semejante cosa? ¿Quién tiene autoridad para decirme a mí que soy digno? Que soy buena persona. Hay algo muy curioso con la gente que cree en el concepto de buena persona y mala persona, ¿no? Ellos dicen, esta persona es buena persona, esta persona es mala persona. Hay que preguntarle a estas personas que creen en el concepto de buena y mala persona, cómo se consideran a ellas mismas. Normalmente se ponen a ellos mismos en la categoría de buena persona, ¿no? Eso es muy corrupto. Eso es muy corrupto. Hay buenos y malos. Yo soy bueno, ¿no? Claro, pues yo soy el que reparte las etiquetas, me pongo a mí la de los buenos. No va a ser tonto y ponerme a mí la de malo. Aunque hay gente que le gusta la etiqueta de malo, entonces dice yo soy malo, porque ser malo es mejor, porque lo aprendieron así o lo piensan así. Es lo mismo, es el mismo gesto. Yo soy aquí el que pone las etiquetas y a vos te doy la de malo, a vos te doy la de bueno y yo me pongo a mí la que me viene bien. Así son las cosas. Cuando yo decido que alguien es malo, ya está, esa persona es mala. Cuando yo le digo a alguien que es buena persona, en ese momento lo convierto en buena persona. ¿Alguien es buena persona porque otra persona se lo dijo? ¿O porque él lo piense? Tan simples. Los conceptos de buena persona, mala persona, dignidad, honorabilidad, el honor, como el alta autoestima o baja autoestima, son sumamente destructivos. La vergüenza, ¿no? El único animal que siente vergüenza es el ser humano. Por algo será. Ese es un pensamiento muy cruel, ¿no? Por algo será. Pero así funciona la mente humana. La crueldad de la que es capaz no conoce límites. Razón significa dividir. En esa división hay una distancia. Para salvar la distancia hay una cosa que se llama amor. Eso sirve para salvar la distancia. Empatía, si se quiere, la empatía. Olvidarse por completo de uno mismo y ponerse en el lugar de la otra persona. Bueno, así que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado o les ha parecido útil, les pido que le den a me gusta, que compartan el video en las redes sociales y que se suscriban a mi canal. Hasta la próxima.